Muy buenas tardes. El Ministerio de Educación les da la más cordial bienvenida al webinar para socializar la normativa que regula los procesos de evaluación educativa. Gracias a quienes se han conectado esta tarde a este webinar y siguen esta transmisión por el Facebook Live del Ministerio de Educación. Saludamos a Alegría Crespo, ministra de Educación, José Flores, viceministro de Educación. Gracias a todos ustedes por estar conectados. El Ministerio de Educación, con el propósito de mantener una comunicación directa con la comunidad educativa a nivel nacional, genera espacios de interacción que sirven para fortalecer los vínculos y socializar información con todos los actores del Sistema Nacional de Educación. A continuación, escuchemos la intervención de nuestra ministra de Educación, Alegría Crespo. La escuchamos, ministra. Muchísimas gracias, Andrea. Hola, buenas tardes a todos, al viceministro José Flores y a cada uno de ustedes, queridos colegas, profesores que están hoy reunidos. Qué gusto verles, bueno, no verles realmente, pero sentir su presencia en un espacio tan importante y siempre pues confiando al máximo en su nivel profesional, en su entrega, en esta ardua y hermosa tarea que es la educación. Definitivamente el desafío del ministerio es una transformación permanente, como ser humano, como servidora pública. Y es una oportunidad muy grande para quienes somos creyentes de hacer las cosas bien, por el camino correcto y por el camino que nuestros niños, niñas y adolescentes requieren después de haber pasado tantas crisis, tomando en cuenta que venimos de una pandemia, tenemos una crisis muy importante de inseguridad, y esto pues nos ayuda y nos motiva, y eso quiero contagiarles, esta motivación intrínseca que se siente desde la educación, entre paréntesis, que tiene una premisa muy importante. Educación y medicina tienen una premisa muy importante y es no hacer daño. A partir de no hacer daño, hacemos el bien. Es decir, a partir de creer en nuestros chicos, en sus posibilidades, creemos que serán capaces de alcanzar sus logros de aprendizaje. Ese es el poder que tenemos como profesores. Por tanto, sé que todo cambio requiere muchísima flexibilidad, muchísima capacitación, pero sé que si ustedes son profesores, tienen esa vocación para realmente cambiar vidas, porque esto no se trata de graduar bachilleres, se trata de cambiar vidas. Es el único momento en que el Ecuador realmente va a transformarse y por eso esta cruzada por la educación requiere de mentes flexibles, corazones bondadosos y pues políticas públicas de gran trascendencia y a largo plazo, por el bien de nuestros niños, niñas y adolescentes. Por eso hemos decidido, pues, a partir de los índices y de la evaluación que han surgido después de la finalización del régimen Costa Galápagos, y no solo con esos datos, sino que como educadora también me había venido planteando y hablando con muchos pedagogos, muchos psicólogos, muchos padres de familia, y pues hoy como ministra hemos comulgado con el equipo de educación del ministerio en cuanto a la preocupación real que tenemos de la repitencia del año en aquellos casos que no es absolutamente necesario. Porque sin duda lo que estamos fomentando es el abandono escolar y la interrupción al proyecto de vida, mermando toda la integridad emocional, psicológica de un estudiante, sobre todo tomando en cuenta nuestra dura realidad en el sector público. Ahora bien, aquellos estudiantes que desertan, puesto que han repetido un año, ¿qué pasa? Los padres de familia en general, o sucede que les dice, bueno, entonces ya no sigues en el sistema educativo. Por tanto, esto genera trabajo infantil. Los chicos se unen en muchos casos a las bandas delincuenciales y pues esto también fomenta los malos hábitos y los vicios como la drogadicción. Esto tomando en cuenta muchos casos muy dolorosos. Pero ¿qué pasa con un chico que ha perdido el año por una mala nota hasta séptimo grado, que ve a todos sus compañeros pasar de año y pues esto le va a mermar y le va a cambiar para el resto de su vida? Ahora bien, si este estudiante necesita repetir un año porque realmente entre junta académica, directivos y padres de familia
se determina qué es la mejor opción, pues lo haremos y estamos muy prestos a que haya esa repitencia de año. Desde octavo nivel, desde octavo de educación general básica, pues definitivamente ya hay la figura del supletorio como una herramienta para pues la repitencia. Sin duda, los primeros años de vida determinan nuestra calidad y nuestro futuro, cómo seremos de adultos. Y es nuestra responsabilidad que desde el primer día de clases recordemos a Vygotsky en la zona de desarrollo próximo. Yo te llevo a ser mejor. Vamos adelante conmigo. Yo como profesor te invito a aprender desde esta mirada, ¿no es cierto? Muchas veces pedimos cambios en educación y sin duda vivimos un ambiente en muchas cosas muy bonito, muy flexibles, pero en otras que no ha cambiado a lo largo de un siglo la forma de calificar. Entonces, estamos con una propuesta desde la parte humana para evitar autolesiones, depresiones, ansiedad, ideación suicida y por tanto la destrucción de una sociedad. La OMS estipula que para el 2030 la mayor causa de muerte será el suicidio. Nosotros tenemos entonces esa enorme responsabilidad de lograr que mientras un estudiante sea nuestro, pues sea su mejor versión y cambiar vidas para bien. Por tanto, esa es nuestra propuesta para evitar la deserción escolar y no interrumpir un proyecto de vida, sino dar a conocer y sacar adelante lo mejor que puede dar ese estudiante. Vamos a apostar por ellos, porque se lo merecen, porque son nuestro futuro, porque es momento de tener otra postura para mejorar a nuestro país, por educar desde el amor, también por supuesto con mucha firmeza, con mucha disciplina, con notas justas, pero con flexibilidad en cuanto a que sea la evaluación formativa. Nadie aprende igual a otro ser humano. Ninguno de ustedes que está aquí viéndome hoy es igual al otro. Cada uno de nosotros es un universo. Entonces, al enseñar recordemos siempre eso. Cada uno es un universo. Se cae el cielo acá en Quito, pero estoy con el corazón abrigado porque estoy rodeada de los mejores profesores que son ustedes. Y vamos a sacar este proyecto adelante. Cualquier duda, inquietud, sugerencia, incluso una crítica positiva, aquí estoy, colegas. Solo soy ministra un tiempo, siempre seré docente, siempre seré alegría y simplemente que el ministerio sirva para transformar vidas. Cuento con su apoyo y les dejo en las mejores manos, las del viceministro José Flores, quien les va a explicar la normativa para regular los procesos de evaluación educativa y los procesos organizacionales de las instituciones educativas de todos los sostenimientos del Sistema Nacional de Educación, poco a poco, bien hecho, con contundencia, con firmeza, a partir del 2024-2025. Vamos a transformar vidas. Gracias, les abrazo. Todo mi cariño para ustedes. Bendiciones. Siga adelante, José. Muchísimas gracias, ministra, por su intervención y sus palabras. Estamos aquí ya para que nos presenten la nueva normativa para regular los procesos de evaluación educativa y los procesos organizacionales de las instituciones educativas de todos los sostenimientos del Sistema Nacional de Educación. Así que adelante, tenemos a Laura Maldonado, especialista de la Dirección Nacional de Estándares Educativos, quien nos socializará esta normativa. Laura, por favor, no olvides encender tu micrófono. Listo. Buenas tardes con todas y con todos. Mi nombre es Laura Maldonado. Un gusto saludarlas a todos ustedes. Bienvenidos a este espacio donde explicaremos los datos más relevantes sobre la normativa para regular los procesos de evaluación educativa y los procesos organizacionales de las instituciones educativas de todos los sostenimientos del Sistema Nacional de Educación. Todo ello vinculado con el Acuerdo 031A que se emitió la semana pasada. Antes de explicarles estos elementos fundamentales del acuerdo ministerial,
ministerial, quisiera tomarme el tiempo para poder explicar cómo fue la construcción del acuerdo ministerial, en qué se basó. Pues este acuerdo se construyó sobre la base de las siguientes evidencias. Son 3 específicamente. La primera de ellas está relacionada con los nudos críticos generados a partir de la implementación del acuerdo ministerial 063A. Nuestro equipo docente, nuestras autoridades, asesores y auditores educativos conocen bien acerca de la emisión del acuerdo 063A, un acuerdo ministerial donde ya se intentó regular los procesos de evaluación educativa. Sin embargo, los nudos críticos que se desarrollaron en su implementación, los vacíos en cuanto a ciertos lineamientos de mejora de calificaciones, de la evaluación como tal, pues nos dieron a entender que el Ministerio de Educación tiene que reformar este acuerdo o por lo menos sacar uno nuevo, en donde se establezcan los resultados y respuestas a estos nudos críticos, también escuchando a los miembros de la comunidad educativa. La segunda parte o la segunda base en donde nosotros podemos identificar que fue necesaria este ajuste de este acuerdo ministerial consiste en los resultados de la repitencia escolar en el año lectivo 2022-2023. Existen estudios nacionales e internacionales que demuestran la vinculación directa entre la repitencia, así como también la deserción escolar. Por ello, el Ministerio de Educación, como ente rector de la política pública, tiene que establecer estrategias específicas para poder realizar un acompañamiento permanente, pedagógico, real, a lo largo de todo el año escolar, con el fin de evitar la deserción escolar y más bien que los estudiantes se encuentren insertos en el sistema educativo y poder desarrollar la continuidad. Y como tercer punto tenemos a la reforma al Reglamento General, a la Ley Orgánica de Educación Intercultural que fue desarrollada en noviembre de 2023. Se ajustaron información en este reglamento acerca de la mejora de calificaciones. Entonces, estos 3 puntos establecieron la necesidad o se sentó la necesidad para realizar no solo un ajuste al acuerdo anterior, sino más bien la emisión de un nuevo acuerdo ministerial en donde los lineamientos sean más claros, más concisos y se den respuestas a los diferentes nudos críticos. Ahora, es necesario identificar que dentro de este acuerdo ministerial se enfatiza 3 elementos esenciales. El primer elemento está relacionado con el acompañamiento pedagógico y el refuerzo pedagógico. Estos procesos no pueden darse al final de un periodo académico o cuando el estudiante ya vemos que los resultados de aprendizaje no son los más óptimos, sino más bien que desde el primer día nosotros como equipo docente podamos identificar cómo se encuentra el estudiante, cuál es su ritmo de aprendizaje, cuáles son sus limitaciones y podamos definir procesos de acompañamiento y refuerzo pedagógico a lo largo del año escolar. Y un tercer elemento fundamental es la corresponsabilidad familiar. El padre, la madre, el representante legal tiene que vincularse a los procesos formativos de sus niños, de sus niñas, de sus representados. Solo con este tipo de mecanismo y de estrategia podemos nosotros desarrollar mejores aprendizajes y evitar la repitencia, deserción escolar y mejores resultados de aprendizaje. El acuerdo ministerial 031 que se emitió en la semana pasada tiene varias temáticas, específicamente 12, que responden a los nudos críticos desarrollados en el acuerdo ministerial anterior y sobre todo aclarar en qué consiste la evaluación educativa. La primera temática que está incluido dentro de este acuerdo ministerial está relacionado con la evaluación de los estudiantes de los niveles y subniveles educativos, ya que no había claridad acerca de los lineamientos por niveles y subniveles. Entonces, en este acuerdo se establecieron lineamientos prácticamente para todos los niveles y subniveles educativos. Luego tenemos directrices claras sobre la alerta temprana de bajos desempeños de aprendizaje y mejora de las calificaciones, el modelo institucional de evaluación educativa, las evaluaciones sumativas y formativas, anticipadas y atrasadas, la evaluación supletoria, la promoción automática, la promoción directa y la promoción después de la evaluación supletoria. Tenemos también aclaraciones sobre la repitencia excepcional, directa y o después de la evaluación supletoria. También incursionamos con ciertas aclaraciones para la evaluación socioemocional, la descripción del comportamiento y evaluación psicopedagógica, la evaluación de estudiantes con necesidades educativas específicas y escolaridad inconclusa, la evaluación final del bachillerato, la ponderación de las evaluaciones para los diferentes niveles y subniveles educativos y finalmente la cantidad de aportes por periodos pedagógicos, registro y reporte de calificaciones. En este acuerdo ministerial, los
los lineamientos, las directrices se encuentran de manera claras, de manera precisas e incluso con algunos ejemplos que pueden orientar a toda la comunidad educativa para su implementación. Vamos a empezar con la primera temática, que corresponde a la evaluación de los estudiantes de los niveles y subniveles educativos. Es importante recalcar que la construcción de este acuerdo ministerial va de la mano con lo establecido tanto en la ley orgánica como en su reglamento. Por lo tanto, está muy apegado a la ley, pero con directrices más claras de operativización. Existen algunas situaciones que se irán desarrollando durante este webinar que todavía faltan, como los pasos, faltan todavía las temáticas, las metodologías. Eso se definirá en el instructivo de evaluación estudiantil, documento que se está desarrollando desde la Subsecretaría de Fundamentos Educativos. Con respecto a la evaluación de los estudiantes de los niveles y subniveles educativos, es necesario precisar que para el nivel inicial y los subniveles de preparatoria y elemental, la evaluación seguirá siendo cualitativa, mientras que para los subniveles de media, superior y el nivel de bachillerato, la evaluación final será cuantitativa en una escala de 1 hasta 10 puntos. También es necesario recalcar que las asignaturas optativas, las adicionales y los periodos pedagógicos se evaluarán de forma cualitativa y no serán un requisito de promoción. En cuanto a la alerta temprana de bajos desempeños de aprendizaje y mejora de las calificaciones, nosotros en este acuerdo ministerial hemos colocado ciertos pasos fundamentales para que la alerta temprana sea una realidad dentro del Sistema Nacional de Educación y no sea al final del periodo pedagógico en donde nosotros identifiquemos las falencias, limitaciones o ciertos problemas que tengan los estudiantes, sino que existan pasos previos en donde el equipo docente, los estudiantes y padres de familia puedan trabajar de manera conjunta. Los pasos específicos para esta alerta temprana de bajos desempeños de aprendizaje son los siguientes. Primero, es necesario que el equipo docente identifique al estudiante o grupos de estudiantes que hayan obtenido bajos resultados de aprendizaje, es decir, aquellos puntajes menores a 7 puntos de 6.99 para abajo, para nosotros poder identificar qué procesos educativos se pueden identificar en estos o se pueden implementar en estos estudiantes o grupos de estudiantes. Luego, el equipo docente informará a la madre, padre, representante legal o estudiante autorrepresentado sobre este proceso que se va a dar con este grupo de estudiantes, así como también las estrategias de refuerzo pedagógico pensado justamente para mejorar su proceso de aprendizaje. Como tercer paso, se activan los procesos de refuerzo pedagógico, se implementan las estrategias pensadas para los estudiantes o grupos de estudiantes en función de su contexto y de sus requerimientos. Y como cuarto punto, se promedia las actividades de refuerzo pedagógico con las calificaciones iniciales obtenidas en las evaluaciones formativas. Sin embargo, puede haber casos que al momento que nosotros desarrollamos todas estas etapas y existirán estudiantes o grupos de estudiantes que a pesar de ello no logren desarrollar aprendizajes, fortalecer habilidades comunicacionales, lógico-matemáticos y otro tipo de habilidades fundacionales, pues es necesario luego desarrollar un tipo de evaluación psicopedagógica o pedir una evaluación psicopedagógica y cuyos resultados servirán de mejor manera para el equipo docente tomar otras decisiones y otras estrategias pedagógicas que mejoren su aprendizaje. Este tipo de estrategia, que es la alerta temprana de bajos desempeños de aprendizaje, contará con su documento oficial en donde se establecerán ya los pasos más detallados y la metodología a seguir para que esto sea una realidad. En cuanto a la mejora de calificaciones, en el acuerdo ministerial es necesario identificar dos tipos de procesos: la mejora directa de calificaciones y la mejora de calificaciones con refuerzo pedagógico. En la mejora directa de calificaciones rinden los estudiantes que requieren o que necesitan mejorar sus aprendizajes y que tienen notas en sus asignaturas inferiores a 9 puntos y superior a 7 puntos. Esto se realiza específicamente en las evaluaciones formativas. Mientras que la mejora de calificaciones con refuerzo pedagógico la rinden los estudiantes que obtienen puntajes desde 0,01 a 6.99 puntos en las evaluaciones formativas. En cada una de ellas son los padres de familia quienes tienen que presentar las solicitudes respectivas y son los docentes en un término específico de 2 días hábiles para poder
implementar esta nueva evaluación, o en el caso de mejora de calificaciones de refuerzo pedagógico, tiene que haber un refuerzo previo, unos 5 días antes de la evaluación, como para poder fortalecer esas habilidades y esos conocimientos. Entonces, este tipo de ajuste también se realizó en este acuerdo ministerial, acorde a la reforma también del reglamento que se dio en noviembre del 2023. En cuanto al modelo institucional de evaluación educativa, que es otra temática que se encuentra incluido en el Acuerdo 031, es importante mencionar que en este modelo se establecen los lineamientos, las herramientas, es decir, el cómo la institución educativa va a querer o visiona el proceso de evaluación. Como institución nosotros tenemos que dar más fortaleza o fortalecer más bien el proceso de evaluación educativa, tanto lo diagnóstico, lo formativo, lo sumativo e incluso cómo se va a realizar esta mejora de las calificaciones, fechas, temáticas, cómo va a ser el refuerzo pedagógico, estandarizar algún tema específico de este proceso. Todo lo tiene las manos la institución educativa. ¿Y dónde se va a plasmar estas intenciones? Pues se plasmará en el modelo institucional de evaluación educativa, el cual tendrá una vigencia de 4 años y se irá retroalimentando anualmente de acuerdo a las experiencias que se vayan desarrollando. Los responsables de la implementación serán las autoridades institucionales, pero también el Consejo Educativo. Conocen su realidad, conocen su contexto y son quienes pueden realizar las propuestas y llegar en consensos con el equipo docente a poder definir su modelo institucional de evaluación educativa. Hoy más que nunca necesitamos establecer procesos reales, verificables, concisos de evaluaciones que salgan de lo tradicional y que se dé mayor apertura a una evaluación formativa novedosa, actualizada y que permita, cuyos resultados permitan más bien tomar decisiones en cuanto a mejora de no solo calificaciones, en cuanto a una nota cuantitativa, sino al refuerzo de aprendizajes y de habilidades, de diferentes competencias, de diferentes destrezas, de diferentes habilidades que le permita al estudiante mejorar sus conocimientos. También en el acuerdo se detalla varios criterios de construcción, los cuales están relacionados con los estándares de calidad educativa, los instrumentos de gestión, cómo ellos piensan en cuanto a la institución educativa, la mejora de las calificaciones, en función de sus objetivos, de sus criterios, es decir, les damos en las manos del equipo docente y de las autoridades la potestad para que realicen su propio modelo institucional de evaluación. En cuanto a las evaluaciones sumativas y formativas anticipadas, existía un nudo crítico en cuanto a los lineamientos generales y cuáles eran los días, cuál era la temporalidad, cómo se iba a implementar este tipo de evaluaciones, ya que estamos en varios contextos. El sistema educativo se desarrolla en varios contextos y uno de ellos consiste en las evaluaciones sumativas, que son anticipadas o pueden ser retrasadas también. Entonces, en este caso se establecieron ciertos lineamientos. Por ejemplo, en las evaluaciones sumativas anticipadas se estableció que se presentará una solicitud por escrito 15 días antes de la fecha establecida en el cronograma escolar para su aplicación. La máxima autoridad institucional responderá al término de 4 días. Esta es la temporalidad que requerían estas definiciones para poder implementar este tipo de evaluaciones. En cuanto a las evaluaciones sumativas atrasadas, las directrices son las siguientes. Se aplicarán máximo 5 días posteriores al retorno del estudiantado a la institución educativa. Las evaluaciones finales se aplicarán hasta 15 días después de la fecha establecida en el cronograma escolar. El docente aplicará la evaluación y en caso de no rendir la evaluación, el docente en el sistema informático creado para el efecto registrará una nota de 1. Mientras que para las evaluaciones formativas anticipadas o atrasadas se presentará una solicitud por escrito con su respectiva justificación, de tal manera que en el acuerdo ministerial se establece la respuesta a este nudo crítico. En cuanto a la promoción automática, promoción directa y promoción después de la evaluación supletoria, también es necesario realizar ciertas aclaraciones que lo establecen el acuerdo ministerial. Sin embargo, existen varias versiones en la comunidad educativa, por desinformación, tal vez desconocimiento, pero este es el momento exacto para nosotros desde el Ministerio de Educación poder aclarar ciertas dudas. Existen dudas acerca de la promoción automática de educación inicial, los subniveles de educación general básica y preparatoria y elemental. Por disposición del reglamento y también en el acuerdo ministerial, la promoción en estos niveles y subniveles es automática.
La promoción directa, en cambio, en los subniveles de educación general básica media, superior y el nivel de bachillerato, se realiza cuando el estudiante obtiene 7 puntos o más en el promedio final de cada asignatura y módulo formativo en el caso de bachillerato. Para la promoción después de la evaluación supletoria, recordemos que los estudiantes del subnivel media, superior y del nivel de bachillerato, según el reglamento, pues desarrollan una evaluación supletoria. Si es que estos alcanzan los 7 a 10 puntos en el promedio final de cada asignatura y módulo formativo, pues no hay ningún problema y se realiza la promoción directa. La evaluación supletoria para el caso de los estudiantes del subnivel de educación general básica y media y el nivel de bachillerato, pues son aquellos que han obtenido un puntaje de 4.01 a 6.99 puntos en el promedio final de cada asignatura. Entonces, son estos estudiantes que si obtienen este puntaje, pues ingresan a rendir la evaluación supletoria correspondiente. Pero esta evaluación supletoria se realiza una vez que se haya también implementado el refuerzo académico correspondiente. Con esto quiero mencionarles la importancia que representa el refuerzo académico, el acompañamiento pedagógico a lo largo del proceso formativo. Como ustedes observan en varias láminas, esta palabra clave de refuerzo académico está en varias de ellas, porque se da énfasis en este acuerdo ministerial, sobre todo en el refuerzo académico, y que no sea solo parte de la evaluación supletoria o al final de un periodo académico, sino que sea en el proceso formativo de todo el año escolar. ¿Qué pasa con la repitencia excepcional? Y es otro de los nudos críticos y de las consultas que se han desarrollado en territorio en función de esta emisión del nuevo acuerdo ministerial que está vinculado al reglamento y a la ley. ¿Qué pasa con los niños de primero, segundo, tercer y cuarto grado? Cuando estos estudiantes, sobre todo en primer grado, cuando no han alcanzado las destrezas mínimas y en el caso de segundo y tercer grado, los conocimientos y destrezas necesarias dentro de los niveles de logro esperados, se aplicará una evaluación psicopedagógica que será emitida por la UDAI, por los departamentos de inclusión educativa, por los centros privados o profesionales particulares, y con los resultados de esta evaluación psicopedagógica, más la solicitud de la madre, padre y o representante legal, se podrá solicitar por única vez la repitencia excepcional de estos estudiantes. Pero ojo, con todo este tipo de validaciones, sea la evaluación psicopedagógica y la solicitud de la madre, padre y o representante legal. Se toma decisiones en cuanto a la repitencia excepcional de estos estudiantes. Los estudiantes de cuarto grado, igual que no alcancen los aprendizajes básicos, pues se implementará una evaluación psicopedagógica que también será emitida por la UDAI, los departamentos de inclusión educativa, los centros privados o profesionales particulares, pero además habrá un criterio pedagógico de la Junta de Docentes de grado curso y la autoridad de la institución educativa. Una vez que tengamos todos esos materiales y todas esas evidencias, se podrá solicitar la repitencia excepcional de los estudiantes de cuarto grado. La repitencia directa, en cambio, se refiere cuando no alcanzan el puntaje específico y esperado. Por ejemplo, cuando obtienen 4 puntos o menos, la repitencia es automática. Sin embargo, para el subnivel media, en donde hay estas consultas, ¿qué pasa con los estudiantes de subnivel media? ¿Qué pasa con los estudiantes de bachillerato y de básica superior? En el caso de subnivel media, cuando obtengan 4 puntos o menos en el promedio final de una o más asignaturas del grado correspondiente, inmediatamente estos estudiantes ingresan a un proceso de refuerzo pedagógico y con acuerdo consensuado con la madre, padre y o representante legal, se asegura su promoción al grado siguiente. Esta decisión se toma sobre la base de las investigaciones académicas, técnicas, pedagógicas a nivel nacional e internacional que dan cuenta de la repitencia y de sus impactos a nivel socioemocional, psicopedagógicos también, de los estudiantes de este subnivel. Se ha decidido más bien fortalecer los procesos de acompañamiento y refuerzo pedagógico para que el estudiante cuente con este acompañamiento y pueda desarrollar aprendizajes a lo largo del subnivel. Entonces, los estudiantes de este subnivel van a ingresar a este proceso de refuerzo pedagógico para su promoción al grado siguiente. Sin embargo, ¿qué sucede con los estudiantes del subnivel superior y el nivel de bachillerato? Estos estudiantes que no alcancen los 4 puntos o
saquen un puntaje menor en el promedio final de una o más asignaturas o en los módulos formativos, en el caso de bachillerato técnico, pues la repitencia es directa, repiten el año escolar. ¿Qué pasa con la repitencia después de la evaluación supletoria? Recordemos que los estudiantes de subnivel media que no alcanzan el puntaje mínimo se quedan a supletorio. Entonces, el estudiante que no alcanza el puntaje requerido de 7 sobre 10 puntos posterior a la evaluación supletoria será promovido al grado siguiente o curso. Sin embargo, para ello se requerirá de los resultados de los informes de junta de docentes de grado curso, la decisión consensuada con la madre, padre, representante legal o estudiante autorrepresentado en el caso de jóvenes y adultos, y el refuerzo pedagógico y la valoración de este refuerzo. Insistimos en esta valoración del subnivel medio de estos estudiantes en donde el proceso de refuerzo y acompañamiento pedagógico tiene que ser constante. ¿Qué pasa con el subnivel superior y nivel de bachillerato? Si después de la evaluación supletoria los estudiantes no alcanzan el 6.99 puntos o también obtienen menos el puntaje en el promedio final de cada asignatura del grado o curso correspondiente, pues repiten el año escolar. En cuanto a la evaluación socioemocional, la descripción cualitativa del comportamiento y la evaluación psicopedagógica, se ha incluido ciertas características e información que orientará a la comunidad educativa para la implementación de este tipo de evaluaciones. En la evaluación socioemocional se realiza como una evaluación diagnóstica, se puede realizar como una evaluación diagnóstico, pero también como a través del año lectivo en un periodo pedagógico de acompañamiento integral en el aula. La evaluación diagnóstica de aspectos socioemocionales puede realizarse en el primer mes del año lectivo y ¿qué va a permitir? Va a permitir conocer el nivel de desarrollo de ciertas habilidades, entre ellas las sociales, las emocionales y las cognitivas del estudiantado, su estado emocional y su percepción del entorno familiar y escolar. Gracias a los resultados de estas evaluaciones diagnósticas de aspectos socioemocionales, se va a poder diseñar mejores propuestas de enseñanza-aprendizaje en el aula, ya que se ha demostrado que únicamente el desarrollo de aprendizajes a nivel conceptual no garantiza el desarrollo también de aprendizajes integrales. Es importante integrar en nuestras planificaciones los resultados de este tipo de evaluaciones para poder conocer al estudiante, su contexto, su estado emocional y cómo ellos aprenden. La aplicación de esta evaluación psicopedagógica estará a cargo de los equipos multidisciplinares de las unidades distritales de apoyo a la inclusión y departamentos de inclusión educativa, o en su caso, centros privados o profesionales particulares. Para ello, el Ministerio de Educación emitirá el instructivo para la aplicación de la evaluación psicopedagógica correspondiente en donde se desarrollarán todos los pasos y orientaciones para que el equipo docente y sus autoridades puedan implementarlo de una manera exitosa y concisa. En cuanto a la evaluación de estudiantes con necesidades educativas específicas y escolaridad inconclusa, es necesario establecer que para este tipo de estudiantes con necesidades educativas, la evaluación educativa debe contemplar estrategias diversificadas, específicas, también ajustes razonables según las recomendaciones del informe psicopedagógico. Aquí es donde hago hincapié en en las láminas anteriores en donde nosotros definíamos acerca de la importancia de estas evaluaciones psicopedagógicas, pues aquí resulta importante tener los resultados para poder determinar las estrategias a seguir para desarrollar aprendizajes funcionales. También según las características, las necesidades individuales, los intereses y los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Para la población EPJA de estudiantes jóvenes, adultos y adultos mayores con escolaridad inconclusa, se establecerá un documento de especificaciones técnico-pedagógicas y andragógicas, será emitido por el Ministerio de Educación y en donde se detallarán todos los aspectos primordiales y las metodologías para desarrollar una evaluación estudiantil, una evaluación educativa específica para este grupo de estudiantes. En cuanto a la evaluación final de bachillerato, hay que considerar 3 aspectos fundamentales. El primero de ellos es una evaluación sumativa. Hay que considerar que esta evaluación final del bachillerato es una evaluación sumativa de todo el nivel y puede consistir tanto en un trabajo académico o una prueba de base estructurada. El estudiantado de tercer curso deberá realizar la evaluación final de bachillerato para obtener el título del bachiller. Esto es un requisito.
existía un nudo crítico en cuanto a los estudiantes que no alcanzaban los 7 puntos en esta evaluación final del bachillerato. En este caso, en el acuerdo ministerial presente, se colocó la siguiente aclaratoria. En el caso que el estudiante obtenga una calificación menor a 7 puntos en una o más asignaturas o en el trabajo académico, deberá rendir la evaluación complexiva. Con ello, los docentes pues ya tienen un lineamiento y una orientación más clara de cómo proceder con estos estudiantes. Además, desde el nivel central se emitirán los lineamientos correspondientes para detallar el paso a paso para la implementación de esta evaluación complexiva. En cuanto a la ponderación de evaluaciones, se mejoró la presentación de los cuadros y también la presentación de la información, de tal manera que no exista ningún malentendido en cuanto a la presentación de este tipo de ponderaciones. Para nivel de educación inicial y subnivel de preparatoria es un ejemplo el que estamos nosotros presentando por trimestres, puede ser también por quimestres o bimestres según la normativa vigente, pues seguiremos trabajando por ámbitos de aprendizaje, las destrezas desarrolladas y colocaremos la calificación cualitativa del B más, a menos, todo ese tipo de detalle de los cuadros, de sus denominaciones también cuantitativas en otros subniveles, se detallará en el instructivo de evaluación estudiantil. Para el caso del subnivel elemental, tenemos un promedio simple que corresponde a un porcentaje del 100% y también se incluirá en cada uno de los trimestres con este tipo de codificaciones del A más, B más, C menos. Todo este tipo también de ponderaciones está vinculada y relacionada estrechamente con el aplicativo informático para el registro de calificaciones, sobre todo en el sistema nacional fiscal. Para la evaluación de aprendizajes del subnivel media, superior y el nivel de bachillerato también se ha mejorado la presentación en cuanto a sus cuadros y la forma de entender cómo ingresar las calificaciones y cómo reportarlas. Por ejemplo, estamos viendo en esta lámina un ejemplo claro de la evaluación formativa, la evaluación sumativa, cuánto corresponde cada uno de ellos. Por ejemplo, en la evaluación formativa tenemos que representa un 70%, la evaluación sumativa un 30%. Entre los dos, nosotros tenemos un 100% y tenemos la nota del primer trimestre que representa a 10 puntos. Lo mismo sucede con el segundo trimestre y el tercer trimestre. Si ustedes tal vez se preguntan, ¿dónde se incluye el trabajo o el proyecto interdisciplinar? Pues ya está dentro de la evaluación sumativa. En el acuerdo 063 teníamos otra columna adicional para poder ingresar la calificación de este proyecto. En esta ocasión nosotros hemos incluido dentro de la evaluación sumativa el proyecto interdisciplinar, que se vea de una mejor manera, que ustedes lo puedan comprender y sea más sencilla el registro de calificaciones también. En cuanto a la cantidad de aportes por periodos pedagógicos y reporte de calificaciones, se establece que para el subnivel media, superior y el nivel de bachillerato exista una concordancia entre la cantidad de periodos pedagógicos y el número mínimo de aportes, siendo así que se recomienda que el número mínimo de aportes para los periodos pedagógicos, que son las horas clase de 1 a 3 periodos pedagógicos, existan 3 aportes. Para aquellos que tienen de 4 a 5 periodos pedagógicos, sean 5 aportes. De 6 a más periodos pedagógicos, 9 aportes como mínimo. Es necesario recalcar que en el nivel de educación inicial y en preparatoria se registran únicamente el alcance de los aprendizajes descritos en el currículo nacional y no existe un número mínimo de aportes. Así también existen ideas fuerzas sobre este acuerdo ministerial. Uno de ellos consiste en que este acuerdo ministerial se implementará en ciclo Costa Galápagos 2024-2025, mientras que para cerrar el año escolar Sierra Amazonía 2023-2024 continuarán con lo dispuesto en el acuerdo ministerial 063A. Estos son los aspectos más fundamentales que queríamos nosotros desde el Ministerio de Educación compartir con ustedes, con los miembros de la comunidad educativa, para poder dilucidar las preguntas, nudos críticos y cuestionamientos que hemos tenido acerca de la emisión de este acuerdo 063. Es importante que tengan presente que todo el desarrollo de la política pública emitida desde el nivel central se debe a evidencias científicas, técnicas, pedagógicas, que
que intentan desarrollar mejores estrategias para la permanencia escolar, evitar la deserción escolar y sobre todo la repitencia. Esto es en cuanto puedo informar. Tengo entendido que hay preguntas de nuestra comunidad educativa que nos está acompañando a través de este medio y quisiera escuchar esas preguntas para poder responderlas. Así es, Laura. Tenemos preguntas de las personas que nos están siguiendo en esta transmisión. Así que les voy a lanzar la primera pregunta que dice, ¿los estudiantes del subnivel media dan supletorio? Exactamente. Según lo dispuesto en el reglamento y en nuestro acuerdo ministerial, los estudiantes que no alcancen la nota mínima, pues ingresan al proceso de supletorio. Así es. Perfecto. La siguiente pregunta, ¿en qué asignaturas del subnivel media de educación general básica los estudiantes pueden quedarse a supletorio? Ya, específicamente son aquellas asignaturas que se encuentran en nuestro plan de estudios general que está emitido según nuestro acuerdo ministerial 08. En ese plan de estudios de nuestro tronco común, esas son las asignaturas que los estudiantes, si no obtienen su puntaje mínimo, se quedan a supletorio. Siguiente pregunta que nos está llegando a través de nuestros docentes conectados sería, ¿cuáles serían las razones por las que los estudiantes de media no pierden el año? Exactamente, como hemos recalcado en las diferentes láminas y en la presentación, se da mucho énfasis a lo que corresponde al refuerzo y acompañamiento pedagógico a lo largo de todo el ciclo escolar, con el fin de evitar la repitencia y la deserción escolar, por todos sus componentes e implicaciones a nivel socioafectivo, a nivel pedagógico, ya que se ha demostrado, según los reportes también a nivel nacional de INEVAL, en sus reportes se ha demostrado que la repitencia tiene estrecha relación con la deserción escolar y que también los aprendizajes de aquellos que repiten el año escolar no son mejores que los que pasaron de manera inmediata. Entonces, para evitar todo este tipo de circunstancias, lo que queremos es reforzar este acompañamiento, este refuerzo y también incluir a los padres de familia con su corresponsabilidad para que seamos todos los miembros de la comunidad educativa partícipes de fortalecer estos procesos en los estudiantes, sobre todo del subnivel media, quinto, sexto y séptimo grado de educación básica, y también que exista este tipo de evaluación psicopedagógica. Con los resultados de esta evaluación, el equipo docente y las autoridades puedan definir mejores estrategias para su permanencia en el ciclo escolar. Gracias por la respuesta. Otra pregunta que se ha repetido varias veces. ¿Las y los estudiantes del subnivel superior y nivel de bachillerato pierden o no pierden el año? Y es que los estudiantes del subnivel superior y bachillerato no obtienen las calificaciones mínimas, que son de 7 puntos en las diferentes asignaturas, en una o diferentes asignaturas. Por supuesto, dentro de la normativa, tanto del reglamento como del acuerdo, está dispuesto la pérdida de año. Otra pregunta. ¿Con qué normativa se cerrará el año lectivo 2023-2024 en Sierra Amazonía? En régimen Sierra y Amazonía se cerrará el año escolar con los lineamientos dispuestos en el Acuerdo Ministerial 063A, mientras que para Costa Galápagos en el 2024-2025 iniciaremos con la implementación de este nuevo Acuerdo Ministerial 031. Otra pregunta que gira alrededor de la anterior. ¿Cuándo estará vigente la nueva normativa, el Acuerdo Ministerial Mineduc? 031, justamente como lo acabo de mencionar, entrará en vigencia en el ciclo Costa Galápagos 2024-2025. La siguiente pregunta. ¿Lo dispuesto en el acuerdo ministerial estará relacionado con el sistema de ingreso de calificaciones en el sostenimiento fiscal? Era uno de los nudos críticos en el acuerdo ministerial 063A, que lo dispuesto en el acuerdo pues distaba un tanto del aplicativo, sobre todo en el sistema fiscal. En esta ocasión, nosotros nos hemos reunido dentro de todas las áreas competentes en el Ministerio de Educación y hemos definido y estamos trabajando también en los requerimientos funcionales para que lo dispuesto en el acuerdo ministerial en un documento sea plasmado en
el aplicativo correspondiente. Entonces, de tal manera que la respuesta es sí, efectivamente se relaciona lo dispuesto con el aplicativo. Y tenemos una última pregunta que dice, ¿cuándo se debe aplicar la evaluación sumativa anticipada? La evaluación sumativa anticipada, cuando el estudiante lo requiera, tiene una temporalidad específica descrita aquí en el acuerdo ministerial y son los docentes cuando ya reciban esta solicitud del padre, madre, representante legal o autorrepresentado, en el caso de los estudiantes jóvenes y adultos, tengan el tiempo suficiente para poder recibir la solicitud con la justificación respectiva y poder aplicar esta evaluación en los tiempos establecidos. Es en relación a los tiempos y definiciones de los estudiantes. Muchísimas gracias a nuestra especialista en estándares educativos, Laura Maldonado, por su explicación y respuesta a las preguntas que ha tenido la comunidad educativa que nos sigue a través de la transmisión de Facebook Live. En este momento y previo al cierre de este webinar, vamos a escuchar la intervención de nuestro viceministro de Educación, José Flores. Adelante, viceministro, lo escuchamos. Andrea, muchísimas gracias y también muchas gracias a Laura por la explicación que nos ha brindado respecto a los elementos establecidos en el acuerdo 031 que lo hemos emitido la semana pasada y que justamente iniciamos jornadas de socialización en estos días. Asimismo, un agradecimiento para toda la comunidad educativa, para los docentes sobre todo, para las familias, para los profesionales de los departamentos de consejería estudiantil, absolutamente para toda la comunidad educativa por el tiempo que se han dado en participar. Yo solamente quisiera reforzar algunos elementos. Efectivamente, la política educativa en los diversos países y sobre todo en países como el Ecuador y a nivel de toda América Latina necesita superar una visión que básicamente se ha diseñado con base a opiniones, ¿sí? Y desarrollar procesos de construcción, de diseño, de implementación de política pública basada en evidencia. Nos ha mencionado Laura en varias ocasiones que los resultados de la evaluación Ser Estudiante básicamente plantean una serie de recomendaciones, sobre todo el ciclo anterior, basados en la repitencia escolar, que es una situación que aqueja en este momento histórico a la realidad del país. Y bueno, también es importante mencionar que hay evaluaciones de corte internacional, como las del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa de UNESCO, con los estudios regionales comparativos y explicativos que también tienen algunas conclusiones similares a las que se llegan con las evaluaciones nacionales. Yo quisiera también mencionar que los debates actuales en cuanto a calidad educativa dan cuenta de que no podemos seguir con una visión del pasado que efectivamente castigan al estudiante que por diversas situaciones no logra desarrollar sus aprendizajes, sobre todo relacionando aspectos que tienen que ver con el contexto socioeconómico, pero también relacionando a aspectos que tienen que ver con la repitencia. Y en este momento estamos básicamente atacando un tema de repitencia en los momentos claves del desarrollo de las personas, y en este caso en su nivel de básica media. Y bueno, la calidad educativa en estos momentos tiene que ver a nivel nacional y a nivel internacional con oportunidades, con desarrollar efectivamente los aprendizajes que se establecen para generar procesos de desarrollo integral en nuestros estudiantes. En el acuerdo 031 damos de especial atención al aspecto socioemocional desde procesos de evaluación y bueno, al aspecto cognitivo también. Y un elemento clave, no se puede hablar de calidad educativa sin el compromiso de las familias. Entonces las decisiones fuertes de repetir o de continuar un ciclo lectivo, de dar más oportunidades, tienen que ver también con la familia, y en ese sentido la política educativa que se construye en este momento tiene que ver con aspectos de corresponsabilidad. Simplemente destacar eso, agradecer al equipo de docentes, de directivos, de asesores y de auditores educativos también que participaron en la construcción de este acuerdo. Se lo hace monitoreándolo, pero también con base a evidencia, todo el equipo de fundamentos educativos. Y bueno, utilizamos la ciencia, el avance y los datos para la generación de política educativa. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias, viceministro, por su puntualización y darnos a conocer también esta importante socialización de la normativa. Agradecemos a nuestra especialista, a nuestra ministra y a nuestro viceministro que estuvieron en este webinar de socialización. Agradecemos sobre todo a toda la comunidad educativa que nos siguió en esta transmisión.
para estar siempre informado por nuestras redes oficiales. Tengan una excelente tarde.